Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría 4 de Planeamiento Didáctico para la Enseñanza de la Matemática. Qué bueno es ver que están conectados casi en la totalidad de los estudiantes inscritos, ¿verdad? En el curso. Eso es muy bueno. Quiero recordarles que tenemos la actividad pendiente en relación al portafolio, a la elaboración de la primera parte del portafolio. Tenemos la entrega como fecha límite el 19 de octubre. Le voy a comentar algo, pero no se los he compartido en el grupo porque el licenciado, el coordinador, pues no lo ha compartido de manera oficial. Pero lo sé porque estoy también como tutora de otras asignaturas y ahí sí ya nos compartieron esta información. El ciclo se desfasa, o sea, se va a extender hasta el 31 de enero, o 23 de enero, permítame, voy a corroborar, pero igual yo se lo estoy comentando aquí, pero de manera oficial se lo voy a compartir en el grupo cuando el coordinador pues lo comparta. Vamos a ver, se va a extender. Sí, mire, por las lluvias en las que hemos estado, digamos, afectados por la lluvia, los imprevistos que han ocurrido por las mismas, es que de acuerdo a un decreto, bueno, a un acuerdo de junta directiva, en acuerdo de junta directiva, el ciclo se extiende hasta el 31 de enero. ¿Qué implica esto? Que en otras asignaturas, y esta es probable que, y creo yo que va a pasar, las actividades programadas para finalización de ciclo se van a extender. Entonces no vamos a finalizar en diciembre, sino que vamos a finalizar hasta el 31 de enero. Entonces eso quiere decir que vamos a tener un poco más de tiempo para ir realizando algunas actividades. Las tutorías no sé si se van a desfasar, pero yo creo que las fechas se desfasan en cuanto a las actividades. Entonces les comento que el ciclo se extiende, pero aquí, ¿verdad? Como entre nos, ¿verdad? No de manera oficial hasta que el coordinador lo comparta a los tutores. Yo con gusto se lo voy a compartir a ustedes, pero recordando entonces que tenemos como fecha límite de entrega del portafolio el 19 de octubre, el día miércoles. Así que por favor no pierda de vista esa actividad pendiente. Bueno, decía, revisen por favor las presentaciones, yo se las estoy compartiendo, yo les voy a compartir esta también, vean los videos de la tutoría, no es lo mismo, como dijo Bernabé, leer que escuchar, ¿verdad? Entonces, y eso lo comentaba Bernabé por una situación personal, entonces es bueno, si no podemos participar en la tutoría, que ustedes tomen el tiempo y vean la grabación, algo que ustedes no entiendan, por favor, háganlo saber. Siempre yo estoy pendiente de sus dudas o comentarios. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios en relación a alguna actividad, algo que tengan ustedes, alguna duda. Licenciada, Digan. Sí, le escucho. tengo entendido que a partir de ahora solo nos restan 2 tutorías más, o estoy equivocado, oficiales de Sí, ordinarias. así es, son 2 ordinarias y 2 de repaso. En todo caso, pienso que estamos llegando como a diciembre. Entonces, me imagino que tal vez la fecha de las actividades, como usted comentaba, las van a cambiar. Sin embargo, no en el portafolio por el momento. Porque es No, cierto, han habido lluvias, pero nosotros en lo personal no hemos dejado de presentar actividades. Bueno, antes que usted así. mencionara eso, pensaba yo que no teníamos ningún desfase en cuanto a las actividades. Como somos de esta modalidad, ¿verdad? No nos perjudicó lo que es la lluvia, pero Sí, bueno, la universidad maneja sus arreglos ahí.
Así es, pero al menos, mire, al menos la fecha de entrega del portafolio, el coordinador no nos ha comentado nada, pero igual, ya hubo una extensión de tiempo, porque estaba para el 17, para el día lunes, la entrega, si no me equivoco, y se extendió hasta el 19. Pero de haber un desfase, igual, él nos tendría que comunicar y yo inmediatamente se los comunico a ustedes. Pero al menos manejamos la fecha del 19 de octubre para la entrega del portafolio. Bueno, si no hay, Ah, está respondo bien, gracias. su comentario. Vaya. Hola, Si no hay lo que otro pasa es que comentario, dígame. Sí, vamos a dígame, le entregar el escucho. portafolio. Quizá pueda Hola. ser que vamos a entregar el primer informe del portafolio. Puede ser Sí, que el portafolio en su totalidad final quede para enero. sí, seguramente. Entonces yo, como les comentaba, respecto a las tutorías, yo creo que no van a haber cambios. Lo que sí va a haber un desfase es en cuanto a la entrega de las actividades y la finalización de ciclo, ¿verdad? Ya finaliza el 31 de enero, ya eso implica que a esa fecha ya se realizaron todas las actividades, ¿verdad? Hasta la prueba de suficiencia, ¿verdad? De manera general, hasta la prueba de suficiencia. Entonces, pero sí, yo creo que en las actividades sí habría un desfase. Habría que esperar, como digo, la información, ¿verdad? Que nos proporciona el coordinador. Porque de hecho, en la asignatura que yo estoy, las orientaciones académicas pues ya fueron modificadas por ese desfase en las fechas de la actividad. Supongo que eso va a ocurrir con las demás asignaturas, porque es un acuerdo de junta directiva, o sea que se aplica a todas las carreras. Bueno, vamos a iniciar entonces la unidad 4, muy interesante también, siempre en relación al planeamiento didáctico, pero ahora vamos a estudiar los diferentes enfoques. Bueno, al menos de los enfoques vamos a entrar a este tema, porque hay un material un poco extenso, interesante también, que es el primero que vamos a abordar. Pero en cuanto a los enfoques, vamos a iniciar este contenido el día de hoy y en la tutoría de repaso la vamos a terminar de estudiar en cuanto a los enfoques curriculares. Pero vamos a estudiar los enfoques, las fuentes, los fundamentos curriculares y la influencia que estos enfoques tienen en el planeamiento didáctico. Y esta es la unidad número 4. Revise, por favor, la unidad número 4. Hay dos materiales que están en la unidad. Yo creo que ya tuvieron que haberlo descargado y quiero preguntar si han empezado las lecturas de estos materiales. ¿A qué se refiere el primer material o uno de los materiales? Alguien que habrá descargado y ha empezado a leer estos materiales, solo son dos, muy bonitos, por cierto. Licenciada, en mi caso, les disculpo, perdón, porque aún sí ya lo descargué, pero no los he leído porque hemos estado trabajando en la rendición de cuentas en el lugar donde yo trabajo, entonces eso me ha servido casi Ah, todo. Pero media vez termine esta sí, semana la rendición de cuentas, comenzaría a leer el material. vale. ¿A quién escucho? Disculpe que no puedo ver su nombre. Hola, Beatriz. Beatriz, vaya, está bien, Beatriz. Bueno, entonces lo importante es que ustedes realicen las lecturas, ¿verdad? Vamos a ver, encuentro un espacio donde usted pueda realizar las lecturas completas. Decía que hay dos materiales. Bueno, espero yo, ¿verdad? Que los demás también hagamos el tiempo, el espacio para leerlo. Bueno, hay dos materiales. El primero es en relación, bueno, o está orientado a establecer o a estudiar las relaciones entre didáctica y currículum. Quiero escuchar a alguien que nos pueda comentar qué entiende por didáctica y otra persona que pueda comentar qué entiende por currículum.
¿Qué cree usted que es la didáctica? ¿O cómo entendemos la didáctica? Didáctica y Licenciada. currículum. Dígame. Sí, le escucho, le escuchamos. Yo no he leído, descargué el contenido, pero no lo he leído. Pero la didáctica, yo la entiendo como la forma correcta que debemos utilizar los recursos educativos. Ujú. ¿Para? ¿Qué es lo que hacemos? Vaya, usted Para, dice la para forma mejorar la correcta enseñanza. de utilizar. Ah, correcto, para mejorar la enseñanza. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más dígame? No, para mí es como la forma y la metodología que usa el docente en la construcción del conocimiento en el salón de clase, Mm. utilizando Ay, diversos muy bien, interesante. recursos, Dígame. utilizando diversos recursos y asistiendo al estudiante para que construya su conocimiento. Excelente, excelente comentarios. Así a Francisco escuché, ¿verdad? O Sí, sí, a Francisco o a Cris. A Francisco. Bueno, gracias. que voy, Gracias, Francisco. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que lo que Francisco menciona, bueno, Francisco menciona palabras muy interesantes también como las mencionó Bernabé. Bernabé mencionó los recursos utilizados correctamente o adecuadamente para llevar a cabo el proceso de enseñanza. A lo que Francisco también añade que tiene que ver también con la metodología o los métodos que utilizamos para poder orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y asistir, dice, a los estudiantes. Ya Bernabé también mencionaba que el propósito también es mejorar, ¿verdad? El mejorar ese proceso de enseñanza, ¿verdad? Y aprendizaje en los estudiantes. Entonces, ¿y qué es currículum? ¿Qué es el currículum? Currículo es el conjunto, licenciada, de competencias que tiene un docente para impartir ¿A dónde va? Gracias. Dice que es el conjunto de competencias. ¿Alguien más que pueda explicarnos qué entiende por currículum? yo entiendo por currículum como la planificación o el desglose o la estructura de los contenidos a impartir Ajá. durante un periodo determinado. Muy bien, gracias. Muy amable, así es. Bueno, ¿alguien más? Porque solo he escuchado a Francisco y a Bernabé. Licenciada, ¿me Sí, le escucha? escuchamos. Sí, Para claro. mí el currículo es el espacio sociocultural que permite al docente comprender la teoría y llevarla a la práctica. Por eso se incluye como el plan de estudio, las metodologías, o proyectos que determinan los contenidos, las evaluaciones y los objetivos que se hacen para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, gracias. Así es. Usted menciona, ¿a quién escuché? Discúlpenme. Ah, Karen. ¿A quién escucha? ¿Manda? Karen. Karen, muchas gracias, Karen. Muy bien. Karen menciona algo importante en su explicación. Dice que es el espacio sociocultural. Esa palabra, espacio sociocultural, nos está ubica el currículum en un espacio social y cultural. Entonces, todos los elementos que mencionó Francisco y los que menciona Bernabé
están dentro del currículum. Es un conjunto, muy bien, es un conjunto de elementos que de forma interrelacionadas y de forma intencionada da lugar al proceso de enseñanza y aprendizaje, pero el currículum se concretiza en un espacio sociocultural. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el currículum tiene un diseño y bueno, su diseño prácticamente está determinado dentro del espacio social y cultural. Entonces ya eso nos da idea que hablar de currículum, si bien es cierto, podemos hablar de un currículum de manera general, donde se menciona ese conjunto de elementos, pero ya lo vamos a ver más adelante a qué se refiere, por eso no voy a entrar, pero sí es un conjunto de elementos que de forma interrelacionada e intencionada da lugar al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un o en un espacio sociocultural. Entonces, vamos a ver entonces cuál es la relación que existe entre didáctica y currículum, pero vamos a entrar primero a discutir un poco y a poder, dígame. Sin embargo, el currículo también tiene otros enfoques que se pueden ver desde otros puntos de vista, ¿verdad? No meramente como un espacio. Sí, es cierto, ¿va? Porque el espacio sociocultural, donde se reúnen diferentes estudiantes, diferentes sociedades, y si nos enfocamos en la parte educativa, que necesitan una calidad de educación, de donde el docente debe hacer buen uso de su currículo. Pero de igual manera, esta parte de currículum también tiene, como, si no me equivoco, como 3 o 4 enfoques más. Así es, muy bien. Sí, fíjese que lo que usted menciona y lo que Karen también. Karen mencionaba, bueno, unos elementos, pero igual, no quiero entrar en detalle, pero sí en lo que menciona el Bernabé, y es que hay diferentes enfoques curriculares. Bueno, y entonces el currículo obedece a un tipo de enfoque. Entonces, en la elaboración de un currículo siempre se debe de adoptar un tipo de enfoque. Entonces, de los enfoques curriculares. Eso dependerá de varios factores, pero lo que usted menciona, Bernabé, es cierto. Se adopta un enfoque en el diseño del currículum. Pero vamos a ver, entonces, veamos qué es la didáctica. Fíjese que la didáctica, el término didáctica, es un término bastante antiguo. De hecho, todas las disciplinas, bueno, los docentes en formación en cualquiera de las disciplinas, siempre, bueno, dentro del pensum y dentro del proceso de formación, siempre hay un abordaje importante sobre ese tema que es la didáctica. Entonces, la didáctica, ¿de qué se ocupa? Pues ya lo mencionaba Bernabé y lo mencionaba Francisco. En realidad, la didáctica se ocupa en mejorar la forma de enseñanza. O sea, si lo vemos desde ¿cuál es cuál es el interés de la didáctica? Pues es eso, ¿verdad? Mejorar el proceso de enseñanza de alguna disciplina y entonces mejorar las prácticas educativas, estudiar los métodos, etcétera. Pero la didáctica en sí tiene un origen bastante, pero bastante antiguo. De hecho, la didáctica en sí tiene bastante influencia, bueno, porque desde ahí es que empieza a abordarse la didáctica digamos, por esas preguntas que se hicieron o se plantearon en relación a ciertas problemáticas en relación a la forma de enseñar. Y es que surgieron unas preguntas que las empezaron a responder a través de
el estudio y la reflexión sobre las prácticas educativas. Solo en el análisis y la reflexión de las prácticas educativas es que fueron encontradas o fueron identificadas esas problemáticas y la propuesta de solución, ¿verdad?, a dichas problemáticas. Pero entonces, la didáctica en sí tiene origen en Europa. Depende de en qué región geográfica nos ubiquemos en Europa, así es la concepción de la didáctica y la influencia que tiene sobre el proceso de enseñanza. De hecho, bueno, acuérdese que nosotros tenemos una influencia directa, ¿verdad? Bueno, América en sí, América tiene una influencia directa en cuanto a cultura de algunos países de Europa. Entonces, lo mismo pasa acá. Fíjense que la didáctica en sí tiene su origen en Europa y Argentina es uno de los países que ha sido influenciado de manera directa o de forma, quiero ver, creo que alguien, bueno, parece que alguien quería entrar, pero continuemos. Entonces, hay una influencia directa y bastante marcada de la concepción, ¿verdad?, teórica de la didáctica de Europa continental en Argentina. Y esa influencia, ¿verdad?, se ve marcada con desarrollos importantes a lo largo de todo el siglo XX. Argentina es uno de los países que en cuanto al desarrollo o el abordaje de la didáctica tiene como fundamento teórico la que se desarrolló en Europa continental. Pero el currículum ingresó a fines de los años 60 en Argentina y gran parte de América Latina proveniente de los Estados Unidos, y después fue incluyendo aportes de otros países como Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Que la mayor influencia o la concepción de la didáctica o la fundamentación teórica de donde parte el desarrollo de la didáctica en América la tienen en sus orígenes en Europa, porque ahí es donde realmente surge, ¿verdad?, el abordaje, el tratamiento sobre la didáctica, ¿verdad?, y los aportes que muchos investigadores y educadores dejan en esta disciplina llamada didáctica. La didáctica es una disciplina cuyo objeto de estudio es la enseñanza, que alguien lo mencionaba, y que pretende describirla y explicarla así, como también elaborar y fundamentar normas para colaborar con los docentes en la resolución de los problemas que las prácticas les presentan. Y aquí está el propósito. Entonces, ¿la didáctica de qué trata o de qué se preocupa? De poder abordar los problemas identificados que surgen en las prácticas educativas y proponer alternativas de solución a esos problemas. Entonces, estos problemas surgen a partir de la investigación y la reflexión. Entonces, la didáctica entonces trata de poder elaborar y fundamentar normas. Entonces hay un proceso investigativo, de reflexión, de toma de decisiones, una propuesta que de hecho, para hacer una propuesta de solución o una alternativa de solución, debe de ejecutarse, debe de evaluarse, reflexionar sobre la misma, y así es entonces que la didáctica es un proceso continuo de investigación, reflexión y toma de decisiones. Entonces, por eso es que la didáctica ha evolucionado, ¿verdad? Y decía, depende del país de origen de donde se aborda la didáctica, así es la concepción que se tiene sobre la didáctica y la influencia en
el currículum, ¿verdad? Y directamente o de manera más concreta en el planeamiento didáctico. La didáctica es la disciplina también que se ocupa de estudiar el salón de clases, mire, de manera concreta y de forma práctica. La didáctica se ocupa, en otras palabras, de los problemas que surgen dentro del salón de clases, en esa dinámica que hay dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, destacando las críticas que se presentan para este último binomio, enseñanza-aprendizaje, que esconde una relación causal entre ambos procesos. Entonces, hay una relación de causa y efecto sobre los procesos de enseñanza en el aprendizaje. Entonces, es ese proceso en que siempre la didáctica tiene, en ese proceso es que la didáctica siempre tiene su interés en estudiar qué es lo que ocurre en clase. De hecho, en Europa, siempre, al menos una vez al año, de acuerdo a la comunidad científica, se ponen de acuerdo y hay convenciones de investigadores y educadores que se reúnen para poder estudiar las problemáticas que surgen sobre el proceso de enseñanza. Por ejemplo, en matemática hay una comunidad científica de matemáticos que cada cierto tiempo se reúnen de diferentes países, se reúnen y abordan estas problemáticas. De esas reuniones, de esas convenciones, donde se permite poder plantear ciertas problemáticas que pueden ser de interés, ¿verdad?, para ciertas regiones o están, ¿verdad?, presentes en ciertas regiones, y otras problemáticas que se pueden abordar en base a la experiencia y en base a las investigaciones que la comunidad científica, los investigadores, ¿verdad?, y educadores de la comunidad científica pueden aportar o compartir. Es que de ahí es que sale como un producto estas alternativas, ¿verdad?, de solución o propuestas para poder abordar la problemática. Por ejemplo, en matemática, el bajo rendimiento académico o el abordaje o el aprendizaje de ciertos temas en matemática, cómo ayudar al estudiante. Entonces, las propuestas que vienen a un país son propuestas ya validadas, tomadas, propuestas y validadas de la comunidad científica o de educadores en matemática, por ejemplo. Entonces, estos aportes muy interesantes como producto de investigaciones, porque también hay una fundamentación científica que debe de validar estas propuestas porque ya han sido investigadas, porque han sido validados los resultados, es que vienen a formar parte de estas soluciones. Entonces, de ahí es que la didáctica también se va enriqueciendo, también va evolucionando, se va actualizando, porque las problemáticas cambian. Imagínense ahora con la tecnología, es que también dentro de la didáctica de la matemática también hay que incluirse aquellas problemáticas, ¿verdad? Hay que abordarse las problemáticas que tienen que ver sobre el aprendizaje relacionados o integrados con la tecnología, por ejemplo. Entonces, es un proceso continuo. Entonces, digamos, el interés de la didáctica es estudiar la problemática de los procesos de enseñanza, aprendizaje, en otras palabras, qué ocurre en el salón de clases dentro de este proceso y proponer alternativas de solución. También hay otro concepto de didáctica y es que también se puede entender la didáctica como una disciplina normativa que se ocupa de la enseñanza. Acuérdese que ya se mencionó anteriormente que la didáctica se ocupa de investigar los problemas, pero también ayudar al docente proponiendo, dice, normativas, ¿verdad?, que ayuden al docente en la tarea de enseñar. La didáctica, desde su surgimiento como disciplina, ha estado preocupada por ayudar al docente a enseñar. Entonces, ese es el interés. ¿Cómo puede la didáctica ayudar al docente a enseñar? Proponiendo alternativas de solución, proponiendo métodos
proponiendo, digamos, orientaciones que pueden ayudar al docente sobre digamos, el abordaje de ciertos problemas que surgen en los estudiantes, ¿verdad? O que enfrentan los estudiantes. Entonces, ya decía, estas propuestas surgen como producto, ¿verdad? De esas, del compartir las experiencias de educadores que forman parte de una comunidad científica. Muchos autores también definen la didáctica como una disciplina teórico-práctica o como una caja de herramientas. La palabra didáctica, por su parte, tiene un origen griego y proviene de didaskein, que se escribe así como usted lo ve, que significa enseñar, y su uso ha derivado en arte de enseñar. Entonces, la didáctica se puede entender también como el arte de enseñar. Entonces, ¿qué podemos entender de la didáctica? Que el interés es estudiar la forma de enseñar, ayudando al docente en esta tarea. Otros autores como Hamilton rastrean antecedentes más remotos, llegando a la Grecia clásica. Observe usted lo que yo mencionaba hace un momento. La didáctica tiene sus orígenes y podemos ir hasta mucho más allá o más en la, en la historia, hasta la Grecia clásica, de la mano de didáscalos maestros, o sea, que se ocupaban de la instrucción de los niños mayores con diferentes títulos y responsabilidades. Fíjense que la didáctica también tiene sus antecedentes o el abordaje de esa problemática por este conjunto de maestros que se ocupaban de la instrucción de los niños mayores con diferentes títulos y responsabilidades, pero fue en el siglo XVII que se dio el nacimiento de la didáctica como disciplina. Entonces, en este siglo es que se reconoce a la didáctica como disciplina, aun cuando se puedan reconocer diversos antecedentes y la existencia de prácticas de enseñanzas previas. Es decir, aunque haya registro de trabajos realizados por diferentes educadores antes de este siglo, pero no es hasta este siglo que se reconoce la didáctica como disciplina. Entonces, los primeros pasos en la didáctica marcaron de esta manera la centralidad del docente y de su accionar apoyado en las prescripciones metodológicas. El deber ser de las acciones que tenían que desarrollar el docente y el alumno, normativa bifronte en términos de Barco, así lo reconoce él, ¿verdad? Una normativa bifronte. Entonces, las acciones que tenían que desarrollar el docente y el alumno para el alcance de los fines están establecidos. Pero hay algo que no podemos perder de vista, que estas acciones que se deben de establecer para el alcance de los objetivos establecidos no están alejados o no están al margen de los fundamentos y fines que orientaban el rumbo de la educación. Bueno, y de hecho sí debe de ser, ¿verdad? No tendría sentido poder establecer acciones que va a desarrollar el docente y el alumno que estén alejados dentro de las normativas y o los fundamentos o los fines de la educación marcadas en un país, ¿verdad? Entonces, prácticamente para poder digamos, establecer estas acciones para el alcance de los fines establecidos, debemos de tener el conocimiento, por ejemplo, en nuestro país, de la política educativa, de la currícula nacional, de los fines de la educación, del enfoque curricular que se adopta, es decir, de todos esos, digamos, de todos esos, digamos, esa información, ¿verdad? Que están plasmadas en diferentes documentos
para poder orientar este proceso? Bueno, de manera concreta, a las manos del docente, todo lo que está plasmado en estos, digamos, en estos documentos que yo he mencionado, porque están plasmados en documentos, llegan a las manos del docente en los programas de estudio. También en aquellos documentos también que nos orientan a cómo evaluar. Entonces, todos esos, prácticamente, todos esos lineamientos que de manera concreta ya para cada disciplina, para cada nivel, llegan a las manos del docente, es lo que está reflejado en la normativa, ¿verdad?, de educación, y obedece prácticamente los programas de estudio, los lineamientos de evaluación están directamente relacionados con todos estos documentos. Entonces, o estos elementos que forman parte de los lineamientos de la educación salvadoreña. Entonces, las acciones, y de hecho las acciones que el docente y el alumno deben de realizar, deben de estar delimitados o dentro del marco de los fundamentos y los fines de educación. Vamos a ver de manera voluntaria. ¿Quién lee, por favor, lo que dice esta diapositiva? La didáctica ¿Sí? ha tenido más desarrollos en aquellos países con una tradición centralizada en sus sistemas educativos, y el currículo convive con sistemas educativos descentralizados en líneas generales. En la Argentina, la didáctica es proveniente de Europa, la disciplina con mayor tradición de pensamiento, aquella que más aportes ha brindado para pensar los problemas educativos. Gracias. Fíjese que la didáctica ha tenido, dice, más desarrollo en aquellos países con una tradición centralizada en sus sistemas educativos. Y el currículo convive con sistemas educativos descentralizados en líneas generales. Aquí prácticamente ya está estableciendo la diferencia entre la didáctica y el currículum, ¿verdad? Pero como menciona, y lo mencionaba hace un momento, permítame, una alumna dice que quiere ingresar, no sé si ya lo habrá logrado. Aquí está intentando. Sí, que yo le di a admitir como a 3, pero cuesta que logren entrar. Sí, yo creo, sí, pero ya ingresó, ya vi aquí que está. Sí, ya vi que ingresó, gracias, sí. Problemas de conectividad, era seguramente. Pero bueno, qué bueno que ya logró ingresar. Bien, les comentaba que Argentina es uno de los países que dentro del desarrollo de la didáctica o el abordaje de la didáctica tiene su fundamentación teórica en la didáctica que se desarrolló en Europa continental. Bueno, es la que tiene más, desarrolla la didáctica con mayor tradición de pensamiento en Europa. Aquella que más aportes ha brindado para pensar los problemas educativos. Observe usted que Argentina es de los países en América que mayor aporte ha brindado para pensar los problemas educativos. Y esto porque está influenciado directamente en los países de Europa, y bueno, de hecho, los países de Europa tienen, dentro del abordaje de la didáctica, una tradición centralizada en sus sistemas educativos. Coles, Amantea, Capelletti y Feney postulan que históricamente la didáctica general, estamos hablando de la didáctica de manera general, se ha caracterizado para producir un discurso normativo acerca de la enseñanza y específicamente acerca del contenido, el método y la evaluación. Observe usted que de acuerdo a estos autores, la didáctica no solamente enfoca su interés acerca de cómo enseñar, ¿verdad?
cómo enseñar los contenidos, sino que también dentro de cómo enseñar esos contenidos está la metodología, ¿verdad? La metodología que se debe utilizar o las más adecuadas, pero también los procesos de evaluación. Observe usted que estos autores añaden a ese interés de la didáctica también el abordaje de cómo evaluar, cómo llevar a cabo este proceso. Entonces, observe usted que la didáctica en sí tiene, bueno, de acuerdo a digamos, el abordaje histórico que ha tenido la didáctica hasta el siglo XX, parte del siglo XX, la conceptualización de la didáctica, pero hay una reconceptualización de la didáctica. Algunos trabajos que han realizado muchos educadores han llegado a plantearse la necesidad de poder reconceptualizar la didáctica. Entonces, algunos trabajos de estos educadores vuelven a pensar la importancia de la dimensión normativa de la didáctica. Ya no se pretende la normativa comeniana bifronte, como decía Barco, pero tampoco se aboga por una descripción no intervencionista de las prácticas de enseñanza. En otras palabras, si bien es cierto, se reconoce la importancia de una dimensión normativa que vaya relacionada también con, o que relacione esta normativa con las prácticas, ¿verdad? Que haya una relación entre las normativas, ¿verdad?, establecidas con la didáctica y una relación de lo que sucede en las prácticas. Entonces, no, en otras palabras, esta normativa, ¿verdad?, debe de reflejar la problemática, las problemáticas identificadas de lo que ocurre en el proceso de enseñanza. Entonces en las prácticas de enseñanza, entonces, debe de, digamos, debe de haber un efecto positivo, ¿verdad? O una ayuda de esa normativa sobre cómo realizar estas prácticas. Entonces, por otro lado, la didáctica evidencia diferentes temas objeto que le generan preocupación y sobre los cuales produce conocimientos. Fíjense que estos conocimientos de los cuales esos conocimientos surgen, es de las diferentes, digamos, investigaciones que se han hecho. Ya les comentaba que cuando hay una reunión o convención entre la comunidad científica, ellos proponen, bueno, primero comparten experiencias sobre lo que sucede en las aulas en su país de manera general, pero puede también abordarse los problemas concretos para cierta disciplina, por ejemplo. Entonces, les comentaba también que estos conocimientos como producto, ¿verdad?, de estas reuniones, surgen del compartir experiencias y de los resultados de investigaciones. Entonces, toda teoría o todo conocimiento nuevo debe aceptarse y validarse por la comunidad científica. Entonces, también de la didáctica podemos destacar las relaciones interdisciplinares que mantienen la didáctica para estudiar y orientar la enseñanza. En otras palabras, hay diferentes elementos que están presentes en la disciplina, en esta disciplina de la didáctica, como la psicología, la sociología y la pedagogía y otras disciplinas que están directamente relacionadas con la didáctica. Entonces, debemos de reconocer estas relaciones para poder estudiar y orientar la enseñanza. Entonces, en otras palabras, debemos de reconocer que están presentes estas disciplinas, ¿verdad?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
bueno, esto es en cuanto a la didáctica. Entonces, la didáctica no solamente se ocupa de orientar el proceso de enseñanza, sino que también el abordaje de diferentes problemáticas, ¿verdad?, sobre lo que se va a enseñar, cómo se va a enseñar y los procesos de evaluación. Sobre currículum, ya lo mencionaban también, el currículum entendido como, ya lo mencionaba alguien, el espacio sociocultural, donde entra en juego, ¿verdad?, estos elementos que dan lugar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el currículum se va a entender entonces de manera, digamos, de manera general, como un currículum diseñado dentro de un espacio social y cultural. Eso quiere decir que cada país adoptará o diseñará un diferente currículum. En cuanto a la didáctica no podemos decir que la didáctica se ubica en un espacio sociocultural. No, la didáctica es más general. Bueno, de hecho, esos ajustes a los programas que lo hemos podido observar, bueno, y de hecho cuando usted estudió bachillerato, por ejemplo, probablemente el programa es mate, quizás para algunos estudiantes que están acá, porque es segundo año, quizás empezaron, ¿verdad? Algunos terminaron sus estudios de bachillerato utilizando ya la metodología mate. Otros no, otros, ¿verdad?, terminaron su bachillerato con el programa, ¿verdad?, que salió, ¿verdad?, o que estaba vigente antes de la metodología en mate. Lo que quiero comentarles es que esos cambios, esos ajustes que se les ha hecho al programa, es como resultado, ¿verdad?, del abordaje de la problemática en matemáticas. Entonces, el propósito es poder, dentro o desde los programas de estudio, alternativas de solución sobre el abordaje de los contenidos, favoreciendo a la tarea del docente para enseñar y también ayudando al estudiante a que pueda aprender. Entonces, esos ajustes o esos cambios que nosotros podemos ver de manera concreta en los programas de estudio de matemática también ha tenido que sufrir cambios en el currículo, ¿verdad?, matemática. Entonces, el término currículum es polisémico, es decir, que se hayan asociado a él diversos sentidos. Barbosa, Moreira y Álvarez Méndez coinciden en que el currículum se ha ocupado prioritariamente del contenido, del que enseñar, mientras que la didáctica como disciplina ha estado más inclinada a pensar el cómo enseñar las cuestiones metodológicas. Quiero que lean tomen estas últimas palabras, acá donde dice Barbosa Moreira, y quiero que me comente entonces cuál es la relación que existe entre didáctica y currículum. ¿Cuál es la relación que usted observa que existe entre la didáctica y el currículum? Bueno, lógicamente se Sí. dice que la didáctica es una disciplina que rige al docente, o sea, la forma de cómo enseñar. Y el currículo, ahí hay una frase bien importante que dice qué enseñar, porque es lo que nos rige, ¿verdad? Entonces la didáctica es la disciplina y el currículo es el objeto. Ajá, muy bien, gracias. ¿Otro comentario? ¿Qué es lo que entendemos en estas líneas?
Ujú. ¿Cuál es la relación que existe entre la didáctica y el currículo? Buenos días a todos. Para mí, Sí, buenos licenciada, días. lo que comprendo de ahí es que es como que el currículum siempre va a ser como nuestra directriz, pero digamos que la didáctica es la que nos ayuda a poder realizar eso. Son los métodos o las técnicas que vamos a implementar y ahí es donde se establece la relación. Muy amable, gracias a los dos. Así es. Acertados sus Licenciada. comentarios. Dígame. ¿Sí? Es que la didáctica es la que nos enseña cómo implementar el currículo. Ujú. Quizás de manera concreta es cómo enseñar los contenidos, porque el currículum Bernabé tiene otros elementos, pero la didáctica, ya como lo veíamos anteriormente, está interesada la didáctica en proponer soluciones y ayudar al docente de cómo enseñar, ¿verdad? O cómo enseñar los contenidos. Entonces, la didáctica, ese es su interés, mientras que el currículum se interesa en el qué enseñar. Fíjense que los dos están relacionados. El currículum se interesa y responde. El currículum responde a una de las preguntas. Una de las preguntas que deben de ser respondidas para el diseño del currículum es ¿qué enseñar? Entonces, el currículum responde a esa pregunta. Esas preguntas están respondidas en los contenidos que se plantean por disciplina y por nivel. Pero la didáctica de manera general nos muestra cómo enseñar esos contenidos. En otras palabras, la didáctica es la que se encarga de estudiar los métodos, la forma de cómo hacerlo. Y ahí va los dos comentarios que acabo de escuchar, así es. Entonces, la didáctica como disciplina ha evidenciado un importante abordaje del contenido escolar. Fíjense, hay un representante de la didáctica general y es el mayor representante de la didáctica general y es Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio se preocupó mucho sobre cómo enseñar, o sea, cómo los docentes debían de enseñar. Entonces, ¿qué aspectos debían de ser tomados en cuenta sobre cómo enseñar? De manera que la enseñanza que podía ser transmitida hacia los estudiantes fuera un aprendizaje reflexivo, pero que permitiera que esta enseñanza fuera aplicado en diferentes áreas, ¿verdad? Si bien es cierto, cada disciplina tiene una manera particular de cómo enseñar esas actividades que se diseñan, pero el propósito es, cuando hablamos de un aprendizaje, que este sea significativo, es que lo que se ha aprendido, ¿verdad? Sea transmitido o sea transferido esa enseñanza a cualquier problemática en cualquier área, ¿verdad? O en cualquier entorno en que el estudiante esté. Entonces, Juan Amos Comenio se interesó mucho, ¿verdad? Y se preocupó sobre cómo enseñar, de tal manera que la enseñanza trascendiera, ¿verdad? A aspectos mucho más generales que aquellos aspectos particulares que se abordaban para la enseñanza de ciertos contenidos, por ejemplo. Entonces, Juan Amos Comenio escribe un libro, una obra que se llama La Didáctica Magna. En él dedicaba algunos capítulos a la enseñanza de diferentes contenidos escolares en diferentes disciplinas. Para diferentes disciplinas, Juan Amos Comenio proponía una forma de enseñar. Diferentes autores sostienen que Comenio marca la constitución oficial de la didáctica como disciplina. En otras palabras, la didáctica
Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, licenciada. Creí que a Hola. mí me estaba fallando el internet. ¿No se escucha No, nada? hola, ¿o si me escuchan? Ahora sí, yo le Ah, escucho. gracias, que se fue la energía por un momento, pero podemos continuar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Vaya, permítame que... Ay, permítame que tengo aquí un... Permítame, no puedo proyectar. Ay, Dios mío. ¿A quién me puede compartir la presentación? Porque no quiero salirme, no puedo compartir. ¿Quién me puede hacer el favor de compartir la presentación? Se la voy a enviar. Quizás saliéndose y volviendo a entrar, licenciada. Vaya, Ah, permítame. bueno, ya se hizo eso, ¿verdad? Sí, vaya, permítame. Voy a intentar hacer eso porque no me permite a mí poder, no hay o cómo hacerlo. Me voy a salir y voy a ingresar.
Vaya, hoy sí, gracias, gracias. Vamos a ver, yo creo que sí, hoy puedo compartir. Vaya, ¿ven la presentación? Sí, licenciada, ¿se ve? Bueno, muy amable, gracias, gracias. Bien, les comentaba, yo creo que aquí nos quedamos, que Juan Amos Comenio establece prácticamente la constitución, ¿verdad?, oficial de la didáctica como disciplina. Si queremos entender qué es la didáctica, ¿verdad?, leamos esta obra, muy interesante, por cierto. Entonces, Juan Amos Comenio aborda y propone diferentes formas de enseñar en cada una de las disciplinas. Les comentaba que él interesado en poder proponer métodos que, aunque de manera particular se abordaran los contenidos, pero que estos fueran puestos en práctica de forma general, que los estudiantes los pusieran en práctica, ¿verdad? Que hubiera una transferencia de conocimiento, ¿verdad?, hacia la vida cotidiana o hacia el entorno. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, los contenidos en matemáticas, hay metodologías particulares, hay metodologías, ¿verdad?, concretas y particulares para el abordaje de los contenidos en matemáticas, pero cómo enseñar de tal manera que el aprendizaje del estudiante pues sea, ¿verdad?, un aprendizaje significativo que lo pueda poner en práctica, ¿verdad?, en diferentes situaciones a las que él se puede enfrentar. Entonces, esas preocupaciones eran lo que, ¿verdad?, marcaba, ¿verdad?, el interés en Juan Amos Comenio. Entonces, la didáctica magna de Comenio, de manera concreta, los capítulos 20 al 24 de su obra, ¿verdad?, están dedicados al método de las ciencias en particular, ¿verdad? En él describe cómo se puede enseñar la ciencia, las artes también, las lenguas, las costumbres e inculcar la piedad. Fíjese que Juan Amos Comenio, dentro de su didáctica, no se desliga sobre el reconocer, ¿verdad?, digamos, la intervención divina, ¿verdad?, la intervención divina de Dios sobre el proceso de enseñanza. Entonces, por eso es que aparece acá, ¿verdad?, el inculcar, ¿verdad?, un proceso de enseñanza, enseñar, inculcar, ¿verdad?, métodos de enseñanza, pero también reconociendo los valores, ¿verdad? Por eso es que hay un capítulo sobre cómo, ¿verdad?, inculcar la piedad. Entonces, aquí vemos también que Juan Amos Comenio también estaba interesado en la formación integral del estudiante, no solamente al desarrollo, ¿verdad?, de los contenidos, sino que también a la formación del estudiante, ¿verdad?, como un ser humano, que que al entrar en este proceso de enseñanza y aprendizaje, el estudiante también, ¿verdad?, fuera construyendo su persona, para que fuera mejor individuo. Entonces, el ideal pansófico de Comenio, el que estructura toda su obra, se define de la siguiente manera. Es decir, es su ideal, ¿verdad?, que se ve reflejado en la obra que él, ¿verdad?, elabora en la didáctica magna. En él se puede reconocer el cómo enseñar todo a todos, aludiendo con el primer todo al contenido a transmitir. Es decir, cómo enseñar el contenido a todos, ¿verdad? Entonces, prácticamente la preocupación de él está, en otras palabras, orientada a lo que la misma naturaleza, ¿verdad?, de la didáctica establece, que es la preocupación sobre cómo enseñar. Entonces, si bien Comenio reconocía la especificidad de los distintos tipos de saberes y dedicaba diferentes capítulos de su didáctica magna
a su tratamiento, es decir, cómo enseñar estas disciplinas, buscaba un método de aplicación general e invariable más allá de estas particularidades. En otras palabras, que lo que él proponía como método en estas disciplinas fuera un método que fuera de aplicación general a cualquier contexto, en cualquier, por ejemplo, contexto sociocultural. Entonces, lo que él podía plantear de manera particular por el contexto, ¿verdad?, sociocultural donde él estaba, en el momento histórico también, con digamos, un tipo de estudiante, ¿verdad?, con características particulares y marcados para la época, pero los métodos que él proponía que trascendiera, que no solamente fuera válido para ese momento histórico, para ese contexto social y cultural, sino que también fuera válido y que trascendiera a la cultura, al aspecto social e histórico. Entonces, la intención de él fue esa. Pero vamos a ver el abordaje ya de una manera con autores mucho más recientes, ¿verdad?, o actuales sobre el currículum. El abordaje durante el siglo XX, ¿verdad?, de lo que es currículum. Vamos a ver, de manera voluntaria, ¿quién lee, por favor? ¿Quién puede leer, por favor? De manera voluntaria. Díaz Barriga, 1991-1994. Sostiene que el término currículum emergió de la mano de la pedagogía pragmática de la sociedad industrial estadounidense, y si bien aparecieron algunas ideas a principios del siglo XX, en el campo se desarrolló y especializó al final de la Segunda Guerra Mundial. Hamilton, 1993-1999. Considera que el término currículum apareció asociado por primera vez a las prácticas educativas en los colegios europeos protestantes del siglo XVII. Egan 2000 le asigna un sentido curricular a la educación desarrollada en los diálogos que tanto Aristóteles como Platón mantenían con sus discípulos en la antigua Grecia. Muy amable, gracias. Fíjese que los tres marcan el origen del currículo dentro de un contexto social e histórico, social, cultural e histórico. Entonces, cada uno reconoce, ¿verdad?, el surgimiento del currículo dentro de este contexto histórico. Entonces, cada uno de ellos ¿verdad?, reconoce o tiene una percepción del currículo que está y que fue, ¿verdad?, directamente influenciada por, ¿verdad?, por este marco, ¿verdad?, histórico, social y cultural. El currículum expresa aquello que una sociedad particular en un momento histórico determinado considera que es valioso transmitir a las jóvenes generaciones. Observe usted que mientras la didáctica se encarga de proponer soluciones o métodos, ¿verdad?, para ayudar al docente a cómo enseñar de manera general, el currículum está prácticamente determinado por el momento histórico y el contexto. Entonces, el currículo expresa aquello que una sociedad particular, ¿verdad?, en un momento histórico, marcado por el momento histórico, considera que es valioso transmitir a las jóvenes generaciones. Yo le voy a compartir. Yo me gradué en los años 90. Yo salí de bachiller. Me recuerdo que para ese entonces habían diferentes tipos de bachillerato. No estaba el bachillerato general todavía. Entonces,
Estos diferentes bachilleratos eran variados. Estaba el bachillerato pedagógico todavía, que los últimos, fíjense que había un bachillerato que se llamaba el bachillerato pedagógico. Con solo el bachillerato pedagógico, el estudiante salía ya, digamos, con las bases para poder continuar sus estudios en la universidad para ser docentes. Estaba el bachillerato académico. ¿Alguien que sepa cuáles eran las opciones en el bachillerato académico? Para poder compartir un poco. ¿Cuáles eran las opciones del bachillerato académico? No lo sabemos. Bueno, le voy a comentar. Sí, alguien me iba a comentar algo. Bueno, fíjese que el bachillerato académico tenía 3 opciones: químico-biológico, físico-matemático y estaba humanidades. Estaba el bachillerato pedagógico, estaba un bachillerato que era el bachillerato, vamos a ver, bueno, les enseñaba costura y les enseñaba con metodología. No me recuerdo cómo se llama ese bachillerato, pero también estaba salud, comercio, que todavía son los que están con otro nombre. Comercio, salud, hostelería y turismo, todavía está, por ejemplo, el Inframen, ofrece ese tipo de bachillerato. Lo que quiero comentar, o el propósito de mi comentario es bachillerato académico, por ejemplo, ya lo quitaron, el bachillerato pedagógico también, y ese bachillerato que les comentaba, ¿verdad? Pero surge el bachillerato general, que prácticamente es un bachillerato de 2 años, también, ¿verdad?, que prepara al estudiante para ir a la universidad de manera, quizás por el tiempo, ¿verdad? Para los estudiantes que tienen el propósito de continuar estudios universitarios, pues está esta opción. El bachillerato técnico, ¿verdad? Ahora los diferentes bachilleratos son agrupados así, el bachillerato general y el bachillerato técnico, con una duración de 3 años. Lo que quiero decir es que quitaron varios bachilleratos, ¿verdad? Que desde mi punto de vista, el bachillerato académico como el pedagógico eran una opción también para preparar al estudiante que desde bachillerato para ir a la universidad. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué quitaron estos bachilleratos? Porque recuerde que hay una sociedad que cambia, una sociedad cambiante, una sociedad que demanda, una sociedad también que va a pasos agigantados en cuanto a también a poder acoger. Esta sociedad acoge todos estos cambios que en el mundo ocurren. Para poder adaptarnos nosotros a esos cambios también es necesario que se estudie también sobre los contenidos que se han de enseñar, o sea, qué es lo que necesitamos que el estudiante aprenda. Entonces, la computación, como el inglés en los años 90, surgen como una necesidad de preparar al estudiante también para que pueda enfrentarse a una sociedad que demanda o que demandaba un estudiante preparado en estas áreas. Por eso es que el currículum tiene que ser revisado constantemente. Los ajustes o los cambios que sufren el currículum tiene que ser como resultado de un proceso de evaluación, de reflexión para la toma de decisiones sobre los ajustes que se hagan a este currículum. Por eso es que menciona acá en estas líneas que el currículum expresa aquello que es una sociedad particular en un momento histórico. Fíjense que en aquello, yo no sé
desde cuándo venían esos bachilleratos que menciono. Lo que sí sé que en el 96, en el año 96, entra la nueva reforma educativa, quitando varios bachilleratos, ¿verdad? Desde mi punto de vista, bueno, de hecho yo saqué el bachillerato físico-matemático. Bachillerato físico-matemático, fuimos formados en el estudio de las, estética, donde se estudiaban, ¿verdad? Diferentes artistas, ¿verdad? Músicos, escultores, ¿verdad? Estudiamos a todos ellos. Como filosofía, vimos filosofía en bachillerato. Estudiamos economía, como saqué el físico matemático, yo vi en bachillerato, para hacer un comentario de manera personal, le comparto. Para mí fue un bachillerato muy bueno, porque lo que yo, por ejemplo, vi en mi carrera en matemática, en el cálculo 1, yo ya lo había visto en tercer año. Una parte de lo que yo ya había visto en bachillerato lo vine a ver en cálculo, obviamente con un nivel de gradualidad o complejidad mucho más mayor, ¿verdad? Mucho mayor. Licenciada. Dígame. Sí, le escucho. Con algunos docentes y mencionan que el Ministerio de Educación tiene algunas directrices de eliminar el bachillerato general. Y que en unos años se van a implementar solo bachilleratos técnicos. Desconozco las razones, pero he escuchado comentarios así de algunos docentes. ¿Y por qué cree usted que podrían hacer eso? ¿Cuál cree usted que, mire, detrás de esas decisiones que se toman y que influyen directamente sobre lo que usted menciona y que va dentro del diseño del currículo, hay unos intereses políticos y económicos? ¿Cuál cree usted, o alguien que me quiera comentar, cuál cree usted que puede ser los intereses que puede llevar a la eliminación de este bachillerato? Bueno, allí no mucho entiendo el interés, porque si hablamos de la parte privada, la educación en ese tipo de bachilleratos no genera ingresos. Sin embargo, en la parte privada sí va, porque me imagino que si elimina el bachillerato general en el sector público, de igual manera debe de eliminarse en el sector privado, ¿verdad? En los colegios. Entonces allí sí es rentable para el Estado, ¿verdad? Pero en la parte pública como que no mucho entiendo ese interés. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer un comentario sobre cuál crees que puede ser el interés para un Estado o eliminar, ¿verdad?, ese tipo de bachillerato? Acuérdese, como decía, las decisiones que se toman dentro del campo de educación y que se reflejan en los lineamientos de educación obedecen a intereses políticos y económicos. El bachillerato técnico, ¿qué es lo que prepara al estudiante para poder realizar ciertas actividades, verdad? Por ejemplo, el bachillerato automotriz, hostelería y turismo, por ejemplo, entre otros. De manera algunos bachilleratos preparan al estudiante para realizar trabajos de mano de obra calificada. Entonces, hay una demanda de personas que estén capacitadas para realizar trabajos. Bueno, de hecho, observe usted que el trabajo en los call centers es un trabajo rentable, pero que absorbe mucho tiempo de quien trabaja en esos lugares. Pocos son los estudiantes que pueden continuar estudios universitarios. Entonces, en esos trabajos, trabajos,
como otros, ¿verdad? Que pueden resolver en un momento determinado, ¿verdad? Una necesidad, por ejemplo, de incorporarse a la actividad económica, generar ingresos, solventar, ¿verdad? Diferentes situaciones económicas, personales y de familia, pero también limita la posibilidad del estudiante para continuar con los estudios. Entonces, cuando hablamos de que el currículum también obedece a intereses políticos y económicos, es por un lado el tipo de persona que necesita formarse desde las aulas para poder responder, ¿verdad? a esa demanda, ¿verdad? En el campo laboral. Pero por otro lado también podemos ver un peligro en cuanto a que pocos son, en cuanto a la cantidad de estudiantes que egresan de bachillerato, pocos son en cuanto a esta mayoría los que pueden ingresar a la universidad. Entonces vemos un peligro ahí también que son pocos los estudiantes, ¿verdad? Que pueden continuar con estudios superiores. Pero bueno, eso como un comentario. Les comentaba también que de manera general, ese bachillerato que les comentaba académico, físico-matemático, puedo hablar de ese porque eran 3 opciones, pero el físico-matemático para mí fue un bachillerato como los otros, ¿verdad? Químico, biológico. Muchos estudiantes que estudiaron esta opción del químico biológico entraron a las universidades estudiando química y farmacia, otros química, otros estudiaron biología y otros medicina, cualquier área. Entonces, humanidades igual, letras, filosofía, otras carreras. En físico-matemático igual, ¿verdad? Ingeniería, arquitectura, licenciatura en matemáticas. Entonces le comentaba que en tercer año de bachillerato yo vi lo que en cálculo 1, por ejemplo, lo vi en bachillerato en tercer año. En estadística, por ejemplo, en estadística de segundo año vi lo que se ve en estadística 2, probabilidades y las distribuciones de probabilidad, yo lo vi en bachillerato. Entonces, yo creo que fue un bachillerato bastante bueno, que preparaba, ¿verdad? Quizás de mejor manera en cuanto a contenido a los estudiantes para la universidad. Bueno, aquí, ¿verdad? Cierro el paréntesis sobre el comentario de mi experiencia, ¿verdad? Al estudiar un bachillerato que hoy ya no existe. Continuamos, el currículum o la teoría curricular es también la disciplina. Fíjense que el currículum también se reconoce como disciplina, que se encarga de estudiar la construcción, el diseño, puesta en marcha y evaluación de proyectos de formación, así como también de reflexionar y de resolver los problemas implicados en dichas prácticas. De igual manera, el currículo se encarga no solamente de abordar los problemas que podemos identificar de las prácticas educativas, sino que también en la construcción, el diseño, la puesta en marcha, es decir, la ejecución del currículum y la evaluación de proyectos de formación. Entonces, el currículo se encarga de todos estos aspectos. El currículum se concreta en enseñanza y que la enseñanza se realice en un contexto curricular. Por eso es que decía que el currículo se concretiza en un espacio sociocultural y en un momento histórico. Se visualiza un punto de contacto, una imbricación en las prácticas concretas de enseñanza entre lo que se puede denominar como los objetos de estudio de las dos disciplinas que nos ocupan o que estamos estudiando en estos momentos, que es la didáctica y el currículo. Entonces, un punto común que tienen la didáctica y el currículo es que pone su atención sobre las prácticas de enseñanza. La didáctica para poder abordar los problemas y proponer soluciones a partir de los métodos de enseñanza, y el currículum sobre una reflexión
una evaluación, perdón, y en esa evaluación identificar los problemas también, pero también poder, a partir de la evaluación, hacer una reflexión y tomar decisiones para hacer ajustes en todos los elementos que integran el currículum. De ahí es que, por ejemplo, vienen todas esas formaciones a los docentes como una propuesta de solución a las diferentes problemáticas también que los docentes se enfrentan. Mire, cuando analizamos las prácticas educativas, analizamos e identificamos los problemas en cuanto al aprendizaje, pero también en cuanto a la enseñanza. ¿A qué dificultades se enfrentan los docentes? En estos 3 últimos años, no vamos a dejar de un lado que la mayor problemática que enfrentaron muchos docentes fue en el manejo de la tecnología. Cómo realizar una clase virtual, cómo subir una clase, cómo publicar una tarea, cómo comunicarse a través de las diferentes plataformas con los estudiantes. Entonces, esa fue una problemática, que eso sí, ahí había una problemática que se veía venir. Y entonces el Ministerio de Educación, ¿verdad? Diligentemente en ese año 2020, también en la medida que se estaba demandando del estudiante una continuidad educativa, pero también hubieron proyectos de formación y de actualización docente en estas plataformas, como también la atención, ¿verdad?, a la parte socioemocional de los estudiantes, no menos importante, ¿verdad?, abordar ese tipo de contenidos porque era una problemática, así como también podía ser, ¿verdad?, un aspecto, ¿verdad?, también identificado en los docentes, ¿verdad?, esa parte socioemocional. Entonces, podemos reconocer que como resultado de esa evaluación y reflexión, ¿verdad?, vienen también a propuesta de proyectos, ¿verdad?, para poder apoyar al docente. Entonces, una definición amplia de enseñanza, como la hace Federman, cuando dice que la enseñanza consiste en hacer que dos sepan lo que antes sabía uno. ¿Qué es lo que podemos observar en estas líneas? En estas palabras que Feldman expresa y define, ¿verdad?, como enseñanza, es que se pueden ubicar las prácticas de enseñanza. También hay una intencionalidad en toda práctica de enseñanza. En el momento en que usted realiza una práctica de enseñanza, es porque su intención es transmitir un conocimiento a otros. Lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo que sabía uno, que lo sepan dos, que lo sepan más. La enseñanza consiste en concretar la intencionalidad de compartir un saber. Entonces, en estas líneas de Feldman podemos reconocer estos 3 aspectos. Si se piensa en el currículum como una propuesta de formación, se le puede encontrar en las prácticas educativas, denominadas no formales y aún en las informales. Siempre hay una propuesta de formación que se concreta de la mano de aquella intención, aun cuando presente diferentes niveles de explicitación. Entonces, en el currículum, ¿qué podemos observar? Podemos siempre, o el currículum lo podemos concretizar en las prácticas educativas. Continuamos. Se plantean las siguientes preguntas. Fíjese que para poder elaborar un currículum, hay unas preguntas que ha de responderse. Entre estas preguntas, que también permite establecer la relación entre didáctica y currículum, aparece qué nos aporta la didáctica y el currículum para intervenir. En otras palabras, ¿qué aporta la didáctica y qué aporta el currículum para poder proponer, ¿verdad?, soluciones a las prácticas educativas? ¿Qué podemos tomar de una y qué podemos tomar de la otra para programar nuestras clases
que nos brinda una y otra disciplina para pensar e intentar resolver los problemas de enseñanza que se nos presenta cotidianamente a los docentes. Entonces, observe que la didáctica y el currículum tienen que ir de la mano o de manera simultánea. El docente debe de apoyarse del currículum para poder identificar qué es lo que se va a enseñar, cuáles son los objetivos de aprendizaje que persigue el abordaje de algún contenido. Pero también la didáctica nos muestra las formas en que podemos enseñar, cómo podemos abordar el contenido, qué metodología podemos ocupar. Hay algo importante también, que cuando nosotros elaboramos un planeamiento didáctico, si bien es cierto, vamos a tomar el currículum de manera concreta, el programa de estudio para matemática, por ejemplo, en básica o en media, depende en qué nivel estemos trabajando, pero también está la didáctica que nos orienta sobre cómo, ¿verdad?, abordar el contenido, qué actividades puedo proponer, pero también hay algo importante, es reconocer también las características individuales de los estudiantes. Las características individuales, ¿cuáles son las características individuales que usted podría identificar en un estudiante? ¿O qué es lo que usted debe de tomar también en cuenta para la elaboración del planeamiento didáctico? Los conocimientos previos. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Además de los conocimientos previos. El ritmo de aprendizaje de cada uno. Correcto, así es, los estilos de aprendizaje, muy bien. Los estilos o ritmos, ¿verdad? Estilos y ritmos de aprendizaje, muy bien, así es. Lo que mencionaban, los conocimientos previos, correcto. Los debo de indagar porque eso marca, ¿verdad? Digamos, la dinámica de cómo vamos a desarrollar la actividad. Cuando yo identifico los conocimientos previos, estoy entonces recopilando información. Entonces, esa información me va a permitir a mí prestar atención hacia aquellos aspectos, digamos, que todavía el estudiante no ha logrado fijar, o la mayoría, que la mayoría de los estudiantes no ha logrado fijar y que sí lo vamos a necesitar para las actividades que vamos a desarrollar en la construcción del nuevo conocimiento. Entonces, yo voy a prestar atención entonces a aquellas dificultades que todavía el estudiante muestra sobre ciertas habilidades, destrezas, comprensión de algunos objetos matemáticos, pero también el ritmo y el estilo de aprendizaje. Eso es muy importante. Entonces, además del currículo y de la didáctica, es importante tomar en cuenta los conocimientos previos, es decir, el estado cognitivo de los estudiantes, el estilo y el ritmo de aprendizaje. Todos los estudiantes aprenden diferente, todos aprendemos diferente. Ustedes como grupo en formación aprenden diferente. Algunos aprenden, ¿verdad?, utilizando un tipo de materiales, escuchando, otros viendo, otros haciendo. Entonces, cada uno aprende de forma diferente. Lo importante aquí es reconocer es que el conocimiento debe de llegar a todos. Es decir, la transmisión de ese conocimiento debe de ser para todos, que todos tengan igual oportunidad de aprender. Es ahí donde la didáctica entra en juego. ¿Qué actividades proponer? ¿Qué recursos voy a utilizar? Por eso es importante en la elaboración del planeamiento didáctico tomar como punto de partida el diagnóstico. Entonces, si no tenemos esa información valiosa, particular de mis estudiantes, el currículo y la didáctica pueden ser tomados en cuenta para un diseño técnico, pero no práctico.
La didáctica ha estado más inclinada a pensar las cuestiones de método, es decir, el cómo enseñar, mientras que el currículo se ha ocupado de manera prioritaria por el qué enseñar. ¿Qué pregunta responde el currículo entonces? ¿Qué enseñar? Y la didáctica, ¿cómo enseñar? Que son dos preguntas que están, ¿verdad?, dentro de las preguntas que se deben de plantearse al momento de elaborar el planeamiento didáctico. Las preocupaciones de la didáctica siempre fueron más amplias que el método y abarcaron otras dimensiones, como por ejemplo las intenciones educativas, es decir, los objetivos, fines, propósitos. También la didáctica no solamente se ocupó en estudiar el método, sino también el contenido, la organización de la clase, los recursos, la evaluación de los aprendizajes y de la enseñanza y también la formación docente. Entonces, estos elementos desde los objetivos, contenidos, organización de la clase, recursos y evaluación son elementos que los podemos ver plasmados en el planeamiento didáctico. La didáctica entonces está presente en esta parte, ¿verdad?, de la elaboración del planeamiento didáctico. Entonces, hay una propuesta de articulación metadisciplinar entre la didáctica y el currículum. Para ello es necesario encontrar un punto de contacto entre la didáctica y el currículum. ¿Cuál es el punto de contacto o cuál es el punto común? Ese punto común nos va a permitir identificar y recuperar categorías conceptuales e instrumentales para analizar e intervenir en las propias prácticas de enseñanza. Para Barbosa Moreira, se debe construir un programa de interferencia entre la didáctica y el currículo con centralidad en la práctica. En otras palabras, un programa donde puedan intervenir tanto la didáctica como el currículo, pero desde la práctica, ¿verdad? Orientada hacia la práctica educativa. Díaz Barriga intenta delimitar anclajes prioritarios en sus perspectivas de abordaje, la enseñanza como práctica situada para la didáctica y la institución como contención y concreción de aquella para el currículum. Candau propone la revisión crítica de una didáctica instrumental y la construcción de una didáctica fundamental. La primera, es decir, la didáctica instrumental, está conformada por un conjunto de reglas de carácter universal acerca del cómo hacer, desvinculado del contexto social y político en el que se lleva a cabo la enseñanza. En otras palabras, para esta autora, la didáctica instrumental debe trascender fronteras, en otras palabras, fronteras culturales, fronteras sociales, porque propone una didáctica que sea aplicada. Cuando dice que lo desvincula del contexto social y político, quiere decir una didáctica que pueda ser aplicable, ¿verdad?, a cualquier contexto, ¿verdad?, sociocultural, económico y político también, social, en el que se lleva a cabo la enseñanza, de los contenidos que se transmiten y de los fines que se persiguen. Es decir, una didáctica que sea válido y aplicable para cualquier, ¿verdad?, que haga o que necesite, ¿verdad?, apoyarse de esta didáctica. Candau denomina didáctica fundamental sustentándola en al menos 4 pilares. Fíjese que la didáctica fundamental que ella propone está fundamentada en estos pilares. 1. La consideración del proceso de enseñanza y de aprendizaje desde una perspectiva multidimensional que complete la fase técnica, humana y política. O la fase, ¿verdad?, técnica, humana y política. También la explicitación de los opuestos teóricos, epistemológicos, metodológicos que subyacen a la construcción del conocimiento. La necesaria relación teoría y práctica y la búsqueda de una eficiencia pedagógica no desgajada de una transformación social adecuada a la mayoría de la población del
país. Davini, mientras, analiza la base normativa de la didáctica e incluye en ella los valores como brújula que guía las prácticas de enseñanza. Es decir, para la elaboración de la normativa de la didáctica considera los valores, el acervo de conocimientos disponibles propios de la didáctica o provenientes de otros dominios como parte de las relaciones que nuestra disciplina mantiene con otras para el logro de sus finalidades, la sistematización de experiencias concretas que sean significativas y que resulten valiosas para su propagación. Quiero comentarles que en esta parte, una propuesta de articulación metadisciplinar entre la didáctica y el currículo, está la propuesta de varios autores. Yo solamente he propuesto acá en esta diapositiva algunos, pero el material aborda la propuesta de diferentes perspectivas de varios autores, así que le voy a invitar que usted lea el material porque hay muchos más autores que hacen una propuesta sobre el currículum y la didáctica. Como dice, continuamos. Como dice Barco, entre las urgencias de lo cotidiano y las lógicas de mora de la construcción teórica está ese actor social que es el docente, quien en definitiva es el que porta con la responsabilidad social de desenvolver a diario las intencionalidades inherentes a la enseñanza. En otras palabras, es necesario también prestar atención al rol, ¿verdad? Y a la función del docente en cuanto a, ¿verdad?, la construcción, ¿verdad?, al diseño, a la construcción, a la ejecución, ¿verdad?, de todas aquellas acciones, ¿verdad?, que van a dar vida prácticamente al planeamiento didáctico. En otras palabras, lo que va a permitir que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para Davini es una necesidad contar con criterios básicos de acción didáctica que orienten las prácticas de enseñanza y que permitan elegir entre alternativas, adecuándolos al contexto y a los sujetos y contribuir a la transformación de las prácticas en los ámbitos educativos. En otras palabras, para Davini es necesario establecer criterios básicos de acción didáctica que apoyen, ayuden y orienten al docente en sus prácticas de enseñanza, partiendo de diferentes alternativas. Y que estas alternativas, fíjese usted, estas alternativas no estén delimitadas o marcadas por un contexto social, cultural, político, sino que también trasciendan estas fronteras y que el docente pueda adaptarlas, las pueda adecuar, en otras palabras. Entonces, dentro de las adecuaciones curriculares que se hagan, ¿verdad?, dentro del planeamiento didáctico, también están estas orientaciones que desde la didáctica las podemos tomar, ¿verdad?, o las podemos conocer. Entonces, es importante que el docente pueda adecuar, pueda contextualizar, ¿verdad?, estas acciones que la didáctica propone para ayudar a la tarea de enseñar, ¿verdad?, de manera que podamos transmitir ese conocimiento y que ayudemos en definitiva a los estudiantes en la tarea de aprender. Entonces, las necesidades de las prácticas de enseñanza y de los docentes demandan a la didáctica establecer ciertos criterios básicos y metodológicos para la acción. Pero esta disciplina en los últimos tiempos se ha distanciado de estas intencionalidades. Eso le iba a comentar. Que en la medida que ha pasado los años, ¿verdad?, y se ha hablado mucho de la didáctica desde su perspectiva, ¿verdad?, o desde el enfoque práctico, pero también ha perdido el interés sobre establecer estos criterios básicos y metodológicos para la acción, ¿verdad?, del docente en el aula.
Finalizando, vamos a mencionar que es necesario que la didáctica brinde criterios para la orientación de la acción y de los sujetos, permitiéndoles a estos últimos hacer ejercicio de su profesionalidad, teniendo al mejoramiento de la enseñanza. La ausencia de estas intervenciones didácticas convalidaría una práctica educativa intuitiva en abierta contradicción con un punto esencial que se refiere a la educación como proceso social y de carácter público. Para finalizar estas líneas, en la nueva perspectiva de la didáctica debería plantearse respecto de la normativa un mínimo, de acuerdo que, aún reconociendo que supone marcos teóricos a aprobar, represente conocimientos públicos, es decir, que puedan compartir y utilizar otras personas y no sean patrimonio de la intuición intransferible del sujeto que investiga o que enseña. En otras palabras, debe de haber dentro de las normativas, ¿verdad?, un mínimo, ¿verdad?, de criterios o de acciones que aún dentro del marco teórico que se van a aprobar estas acciones dentro de las prácticas educativas, también el conocimiento nuevo como producto de las investigaciones, de la reflexión de las prácticas educativas, sean también compartidos a la comunidad de educadores. Y que no sea de patrimonio, dice, intuitivo y transferible del sujeto que investiga o que enseña. En otras palabras, que sea, ¿verdad?, dentro de las prácticas, sea una, digamos, una práctica, valga la redundancia, el poder compartir, ¿verdad?, estas experiencias, estos resultados, y que no sea solamente un conocimiento, ¿verdad?, que quede, ¿verdad?, o que sea, ¿verdad?, digamos, de exclusividad solamente para quien investiga, sino que también pueda servir a otros, porque muchos estamos en esta tarea. Entonces, por eso es que parte, ¿verdad?, de poder compartir estas experiencias es que se dan estas reuniones, ¿verdad?, de la comunidad, ¿verdad?, científica, aún en nuestro país. Estas reuniones que hoy han quedado pausadas por la pandemia, pero estas reuniones, ¿verdad?, del poder socializar y compartir experiencias de docentes de matemática, por ejemplo, de tercer ciclo, docentes de matemática en media, los docentes de matemática, por ejemplo, de primero a sexto grado. Entonces, el Ministerio de Educación, ¿verdad?, en cada una de las departamentales, como parte de poder abordar las problemáticas, ¿verdad?, es que hacen estas reuniones, ¿verdad?, como parte de estos procesos, ¿verdad?, de evaluar las prácticas educativas. Solo si se comparten estas experiencias es que vamos a poder identificar la problemática que en nuestro sistema educativo salvadoreño en matemática se pueden reconocer, pero que también a partir de las prácticas educativas, algunas innovadoras que docentes de matemática hacen, pueden también ayudar a otros quienes les está escuchando, que son parte, por ejemplo, de esa reunión y que puede identificar, ¿verdad?, que también él está presentando este problema, pero que también las prácticas educativas, ¿verdad?, que otro docente ha realizado, le pueda favorecer y puede apoyarle también. Estas ideas se llevan, ¿verdad?, se toman ideas que me pueden servir a mí y yo lo voy a poner en práctica. Entonces, esa es también la intencionalidad de la didáctica. Entonces, bueno, para finalizar estas últimas, porque luego en la tutoría de repaso vamos a ver las relaciones entre didáctica y currículum. No, vamos a ver los enfoques curriculares, perdón. Los enfoques curriculares. Menin pregona por la construcción de una didáctica minimalista. ¿Qué quiere decir? Un mínimo de normatividad que debe de existir. No propone un laissez-faire en materia de enseñanza, pero tampoco
un exceso de normatividad que mate la creatividad acerca de la concepción minimalista en la didáctica. El autor dice, mantiene la esencialidad de su quehacer centrado en la práctica cotidiana donde ha de conjugarse la teoría de la educación con la observación y la solución de problemas, abriendo las compuertas de la imaginación creadora sin más norma que la investigación como método de aprendizaje, en lugar del máximo de normatividad, el mínimo saludable de ella. En otras palabras, las normativas que es necesario que la didáctica pueda proponer debe ser de tal manera que deje un espacio para el docente que investiga, para que partiendo de su creatividad y de ese carácter investigador, a partir de la observación de su práctica educativa, orientada hacia él como docente, hacia el proceso y hacia el estudiante, pueda abordar esta problemática y a partir de su creatividad proponer soluciones, a partir de su experiencia. Entonces, si bien es cierto, es necesario esos criterios o esas acciones dentro de una normativa, pero también es necesario dejar al docente ese espacio, darle el lugar del docente como investigador. Por eso decía, el docente investiga en el aula, propone, puede compartir experiencias. Estas experiencias es parte del transmitir su conocimiento para que otros también puedan beneficiarse de estas prácticas y que puedan de alguna medida, en alguna medida, solventar la problemática dentro de las aulas en cuanto a la tarea de enseñar matemática, por ejemplo. ¿Hay algún comentario o pregunta? ¿Comentarios o preguntas? De mi parte, no, licenciada. Bueno, no, licenciada, gracias. Bueno, ha quedado, bueno, dentro de estas quizás diapositivas he tratado de poder establecer la naturaleza de cada una de las disciplinas didácticas, currículum, el marco, ¿verdad?, de acción de cada una de ellas y cómo podemos relacionar esas dos disciplinas en el planeamiento didáctico. Si no hay preguntas por mi parte, nos podemos quedar hasta acá. Bueno. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Feliz día para todos. Feliz día, no se les olvide la tareita, como fecha límite de entrega el 19 de octubre. Feliz día, bendiciones.